Hola, y bienvenidas a un nuevo episodio y último capítulo del cuarto de la temporada de este año 2025 de Estimados Diálogos Versus. Un año que ha sido muy interesante, la verdad. Hemos tenido unos debates muy curiosos, muy interesantes y sobre todo que han dejado mucho, yo creo que conocimiento y reflexión, ¿no? De cara al año 2026 en cuanto a por dónde vamos a ir, ¿no? En cuanto a comunicación, en cuanto a estrategias, en cuanto a marcas. Hoy vamos a abordar, sabéis que abordamos siempre las tendencias que tratamos en los estudios que realizamos desde la agencia Estimado de Tendencias. Abordamos dos tendencias concretas, que es Pausa para Vivir y Born to Impact. Y lo vamos a hacer con alguien que me hace muchísima ilusión hacer este diálogo, que es con Merche. Merche es Chief Brand Officer y directora creativa para la marca de bebidas vegetales Yo Soy a nivel nacional, Natru a nivel internacional. Tiene un pasado por su perfil creativo, tiene un pasado también en agencia creativa, en W, en Barcelona. Como filosofía crees en la estrategia y en la estrategia aplicada a la creatividad, buen compromiso. Y algo que también ha sucedido en la preparación de todo este diálogo, que también me enorgullece muchísimo y que agradezco mucho que estés aquí porque eres doble premio eficacia este año, ¿no? Con la marca Yo Soy habéis conseguido un oro y un bronce en los premios eficacia, lo cual te felicito, os felicito mucho y merecidísimo, ¿no? Ahora lo vamos a trabajar un poquito en el diálogo porque hay muchas de las cosas de estas dos, de las campañas que hacéis y de la campaña premiada que tienen mucho que ver con las tendencias que vamos a abordar, ¿no? Entonces, Merche, bienvenida. Bienvenida al diálogo, que estás tú sola. Es un diálogo que va a ser tú contigo misma y conmigo, ¿vale? Y yo voy a ayudarte. Y hago esta reflexión porque vuelve a pasarnos lo mismo que el año pasado con Natacha Cano. Entonces estaba acabando su etapa en Wallapop e iniciando una nueva etapa profesional y encontrar un rival para ella nos resultó tremendamente imposible y al final no lo conseguimos. Es una marca, Wallapop era una marca que está muy asentada con un compromiso muy concreto con marca y que trabaja fantásticamente bien. Y ahí Natacha tuvo mucho que ver en ese trabajo. eh, y no encontrábamos rival. Y nos ha pasado un poco lo mismo con Merche. Con la marca Yo Soy nos ha pasado lo mismo, que es complicado encontrar a alguien que tenga un discurso tan claro. Y vosotros lo tenéis clarísimo, ¿no? Además, con Creativo House, como es tu perfil, ¿no? Vamos, si quieres, ya con el primero de los asaltos, Merche, y, Perfecto. y así vamos al lío. Gracias por la invitación. Ha costado estar aquí. No tenemos rival, eso es muy positivo por la parte que me toca. Vamos a empezar, que tengo ganas ya que después de tanto tiempo De que sí. ya era hora. Ya era hora, ya era hora. Pues vamos con el primero de los asaltos, ¿no? El primer asalto, Merche, lo habíamos titulado El valor bajo el ritmo, ¿vale? Este es un poco el título con el que queremos lanzar el primero de los envites, el primer asalto, ¿no? Y es, vosotros como marca, Merche, habéis construido desde la simplicidad. Ojo que la simplicidad es muy compleja, ¿eh? Pero la simplicidad es vuestro valor de marca, o es así como lo he entendido, ¿no? El tono de vuestras campañas, el diseño de vuestros productos, el packaging, todo, lo basáis mucho en una idea de la simplicidad, de ser muy, muy claros, ¿no? La primera pregunta es, y viene al hilo también un poco de lo que nos rodea, ¿no? En cuanto a tensión de marcas, de discursos, de otros que ahora entraremos en hablar alguno de ellos. ¿Cómo se traslada ese ritmo ya no de vida, sino de producto mucho más sencillo y auténtico a la comunicación actual, a la comunicación de hoy en día, ¿no? Sin quedarse atrás de una industria que parece ser que necesita estar continuamente lanzando innovaciones, beneficios nuevos de esos productos, etcétera, ¿no? Esto parece, y lo hemos tratado con otras marcas, parece que es casi un sí o sí, tengo que todos los años lanzar algo nuevo, ¿no? ¿Cómo algo tan esencia como sois vosotros encuentra ese hueco? Yo en realidad las palabras simplicidad, sencillez y tal han salido siempre mucho dentro de la marca, pero creo que hay una que refleja mejor lo que es Yo Soy y es la palabra honestidad. Al final, a nivel de propósito lo tenemos como súper claro. Buscamos la honestidad en la industria alimentaria. A veces hay más, a veces hay menos, a veces ausencia total de honestidad. Entonces, nosotros reclamamos esta honestidad en la industria y no lo reclamamos y lo decimos con palabras, sino que lo hacemos con hechos. Por ejemplo, hace poco, el año pasado, con 6 meses, aumentamos el tamaño de la lista de ingredientes, que normalmente, según la OCU, los consumidores no podían leer las etiquetas porque eran súper pequeñas. Nosotros aumentamos el tamaño.
Ujú. El hecho de no poner aditivos, lo que ya conoce todo el mundo, el no tener aditivos, ingredientes que no conoces. Entonces, al final esta honestidad se demuestra haciéndolo tú mismo, ¿no? Lo que tiene Yo Soy, sobre todo, yo creo que es como un propósito muy claro y lo lleva a cabo tanto en sus productos, en el diseño del packaging, en las fórmulas y también un poquito en toda la comunicación en cualquier canal en el que estamos. Totalmente, Merche, totalmente de acuerdo. Fíjate que incluso viéndolo un poco por cerrar un poco este asalto, ¿no? Hablábamos de, ostras, estamos en un momento ahora súper convulso en cuanto a, sobre todo, polarización, ¿no? Yo creo que la palabra polarización y la manera en que las marcas y las personas ya, ¿no? Estamos absolutamente posicionándonos en extremos continuos provocados por mil cosas, ¿vale? Pero estamos en un momento muy, muy polarizado, ¿no? De hecho, hoy mismo, a fecha de grabación de este episodio, acabo de ver, no sé si la has visto, la campaña de Campo Frío de este año. Sí. La acaban de publicar, bueno, la he visto yo hoy en Reason Why. Y, ostras, vuelve a ser el tema, ¿no? El tema troncal de la campaña Campo Frío es la polarización de las personas, ¿no? De todo esto. Entonces, ostras, yo echando un poco vista en vuestro sector, en vuestra industria, que la conozco bien, ¿no? Todo lo que es el plan base y demás como alternativa a la industria tradicional, ¿no? A la vaca, en vuestro caso, o a otras en otros tal, ¿no? Entonces, viendo, por ejemplo, Oatly, la marca Oatly, ¿no? Construye una marca desde un discurso muy radical, ¿no? Muy de oposición absoluta al mundo de la vaca, al mundo de la leche de vaca, aquel que bebe vaca, aquel estira mucho y polariza mucho. Vosotros no. Vosotros creo que apeláis mucho a ese consumidor más consciente y reflexivo, ¿no? En cuanto a calma y demás, ¿no? ¿Crees que desde las marcas, Merche, desde las marcas de la categoría, y cada una en su estilo, como hemos hablado, estáis contribuyendo a esa polarización? No digo que vosotros, hablo en el sector en general. Creo que a nivel de comunicación, algunas más que otras, ¿no? Ejemplos Total. como Oatly, Eura han nacido desde el activismo, ¿no? De hecho, han crecido en base a eso, aunque algunas luego se hayan desviado hacia otros caminos, otras tendencias y demás. Esto les ha hecho tener mucho ruido, ¿no? Total. Yo soy en realidad, más que buscar ser activista, busca agitar para que la gente cambie su comportamiento en cuanto a su consumo a la hora de alimentarse, ¿no? Ujú, Entonces, luego hay otro gran freno que la gente no desconoce, que la gente desconoce, el consumidor final, ¿no? ujú, Pero cuando tú lanzas una campaña, si va a televisión, pasas por autocontrol, son unos filtros que tienes que pasar y hay mensajes que no puedes decir. Los más polarizantes, obviamente, esos nunca van a salir en televisión. Y por otro lado, tú cuando lanzas una campaña, por ejemplo, en digital o out of home o donde sea, ahí te pueden venir a nivel legal reprimendas. Y creo que a nivel legal, sobre todo las bebidas vegetales en España, tenemos bastantes frenos a la hora de lanzar ciertos mensajes. Supongo que otros sectores también, ujú. pero precisamente nosotros en Yo Soy nos encontramos esto. Y también veo que el consumidor, no sé si está tan interesado en este tipo de comunicación como más agresiva, por así decirlo, con mensajes como mucho más radicales. Perfecto, iba justo a preguntar sobre esto. ¿Cómo ves tú al consumidor? Porque yo no me quiero creer que el consumidor realmente está dispuesto a entrar en este juego, ¿no? No sé si es mucho más proclive a trabajar con marcas o a comprar marcas un poco lo de pausa para vivir, ¿no? La tendencia que decíamos, ¿no? De, ojo, porque no quiero tensionarme con esto tampoco, ¿no? Lo estamos viendo en redes, ¿no? Mucha tendencia a nivel de contenido, del stop scrolling, ¿no? Y al final de contenido que lo que hace es desconectar de las redes y ayudarte a vivir una vida más pausada, ¿no? Creo que desde Yo Soy no buscamos tanto ni acelerar ni pausar, al final que la gente reflexione y que busque vivir la vida lo mejor posible, ¿no? Al final no somos aquí ningún organismo gubernamental, somos una marca de bebidas vegetales, no pretendemos cambiar el mundo ni mucho menos, pero lo que sí que buscamos es que al final la gente sea consciente de lo que se mete en el cuerpo, ¿no? Como Correcto, decíamos en la campaña del camión, y ya está. A partir de aquí, cada uno puede decidir lo que quiera. Y total. si invitamos a hacer este cambio y la gente lo hace, perfecto, ¿no? Correcto, yo, Merche, me quedo con eso, el agitar, no polarizar, ¿no? Lo has dicho antes, me gusta mucho el concepto, al final es verdad, las marcas debemos o debéis agitar, ¿no? Nos dedicamos a eso, a agitar conciencia, a agitar por aquello de despertar interés por mi marca, ¿no?
de ahí a polarizar dista un abismo, ¿eh? O sea que creo que estáis construyendo de verdad vosotros de una manera magnífica. Y decías, el marco legislativo, es verdad que en España esto sería muy complicado. La mayoría de las cosas que hace Oatly a nivel internacional no serían aplicables aquí en España, por ejemplo, ¿no? Porque por legislación no la podrían hacer. Autocontrol se las tiraría para atrás, ¿no? O le caería una demanda enseguida de alguna parte, ¿no? Pues has tocado este tema. Gracias, Merche. Bravísimo este primer asalto. Perfecto. Palmadita contra mí misma, genial. Lo que fantástico, ¿vale? Porque has dado pie a una cosa que me parece muy interesante de cara al segundo asalto, que empezamos ya, que es, nosotros queríamos hablar de los territorios de marca y en concretamente el territorio del bienestar, ¿no? Que es quizás donde el que trabajáis vosotros o marcas como vosotros, ¿no? En ese sentido. Y has tocado en la palabra, ¿no? Que yo para mí es clave, que es el consumidor consciente, ¿no? Creo que estamos en una era ya donde ya hay un consumidor que es consciente, que no es tan fácilmente manipulable, que tiene información y las suficientes fuentes de información, y si no, de consulta vía el móvil, vía lo que sea, ¿no? Para saber efectivamente, escaneando un producto, si es bueno, malo, regular, o qué va a hacer conmigo y con mi organismo. Entonces, creo que apelar a ese consumidor consciente creo que es importante, ¿vale? Entonces, vosotros, yo creo que ese territorio, ¿vale? Del bienestar, lo lideráis desde la autenticidad, la transparencia y efectivamente la honestidad. Yo creo que esto es algo que os define muchísimo, ¿no? Y siempre apeláis a algo muy sencillo, que es a la etiqueta. Básicamente apeláis a vuestra etiqueta, ¿no? Ostras, lo habéis llevado esto incluso a campaña, ¿no? Cosa que pocos clientes o pocas marcas son capaces de atreverse, ¿no? La campaña que fue muy notoria del avioncito, el camión con la letra pequeña, de lo de ampliar, etcétera, habéis defendido siempre mucho ese mensaje, ¿no? Del bienestar. ¿Cuál es, desde el punto de vista de marca, ¿vale? Pues nosotros nos dedicamos a hacer cosas y a comunicar, pero ¿cuál es ese retorno de una inversión tan alta como la que hacéis en algo que parece tan sencillo, apostar por una comunicación que está basada en característica de producto puro y duro? Es verdad que en otros sectores dista un abismo, hace muchísimo tiempo que no se hacía una campaña o una comunicación tan basada en atributo. ¿Cómo está resultando el retorno de la inversión de algo así? Hablo primero del paso previo, ¿no? Como creativo creo que me pasaba mucho en la época de agencia. Estaban los dos tipos de brief, ¿no? Cuando te llegaba el briefing de producto o el briefing basado en el posicionamiento de cliente. Creo que la dificultad de trabajar un briefing de producto es sumamente mayor que la de trabajar uno de posicionamiento, porque el dónde está mi producto es súper difícil, ¿no? Es un gran reto para un creativo. Ujú. Entonces, por un lado está eso, por otro lado está la realidad en redes ahora, ¿no? Hablar de tu producto y ya cuando percibes que es un ad, lo pasas directamente y no aguantas más de 3 segundos de retención. Entonces, hay un gran reto en hablar de tu producto sin que realmente estés hablando de tu producto. Entonces, aquí hay un gran paso que justamente creo que antes de entrar yo en Yo Soy, es real que se construyó mucho basado en la parte cualitativa y más racional del producto, ¿no? El no tengo aditivos, solo los ingredientes justos y ya. Y a raíz de las 2 últimas campañas, nos hemos enfocado más en provocar cambios de comportamiento en el consumidor, ¿no? En plan, en leerte la etiqueta, darle la vuelta al pack y leértelo y no dejarte cautivar por un packaging precioso y ya está. O en avioncito, en cómo te lo tragas, ¿no? Todo en tu día a día, que te tragas 1000 mentiras, que no te las traguen en el supermercado, ¿no? Entonces, hemos ido un poco trabajando a raíz del producto, siempre versa todo en torno al producto, porque Ujú. no dejamos de ser una marca que ha nacido en Cataluña, que se tiene que dar a conocer todavía muchísimo más a nivel nacional. Lo hemos hecho conectando muchísimo más con el consumidor. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es un poco la clave vuestra, ¿no? En ese sentido, que al final ese territorio, ¿no? Del bienestar, que hay un montón de marcas que tienen unos discursos muy potentes, no voy a decir si son buenos o malos, pero son muy potentes, tienen mucho presupuesto, tienen multinacionales detrás, que son capaces de abordar con mucha presión publicitaria sus campañas y sus mensajes, y otras que simplemente pues quieren estar pues por cumplir, ¿vale? Por sumarse a la moda o por sumarse al esto, ¿no? Que estas se caen, ¿no? Yo creo que estas marcas poco a poco se van a ir cayendo siempre, ¿no? ¿Cómo, desde ese punto de vista donde hay, coexistís todos, ¿no? En ese sentido, quienes lo tenéis muy claro, quienes tienen, pero tenéis quizás unos recursos más limitados con una multinacional a la hora de plantar cara, a la hora de defenderos, ¿no? En comunicación. ¿Cómo se gestiona esa batalla por la notoriedad, ¿no? Al final en un territorio como ese?
tan complicado como es el territorio del bienestar, tan codiciado, ¿no? Yo creo que pasa como las personas, ¿no? Al final, es como una persona cuando es genuina, ¿no? Que tiene una forma de hacer muy clara y que la mantiene en el tiempo. Cuando tú tienes muy claro quién eres y además lo mantienes en el tiempo, Ujú, creo que a nivel de batalla en autoridad lo tienes mucho más sencillo, ¿no? Porque siempre estás disparando hacia el mismo mensaje, ¿no? Por ejemplo, en Yo Soy no empezó a hacer bebidas vegetales, el grupo se llama Liquats. Liquats no empezó a hacer bebidas vegetales porque era una moda o era una tendencia, es porque su fundador creyó en ello cuando nadie creía, de hecho fueron los primeros. Y se ha mantenido esto en el tiempo, ¿no? En Yo Soy no se fabrica ningún producto que sea de origen animal. ujú. Así con todo, ¿no? Al final, tu trabajo está en en tener primero, tener claro lo que eres y luego, por supuesto, mantenerlo en el tiempo. Que hay muchas marcas que se desvían por tendencias, opinática, que esto hay mucho y demás, pero creo que la esencia debe de ser, intacta, ¿no? Se debe mantener en el tiempo. Correcto, yo creo que lo que estás diciendo, ¿no? Ahora, Merche, fíjate, al final, esas corrientes o esas marcas que se dejan llevar, ¿no? Te decía antes, por temas de innovación, ¿no? Yo lo pongo en el caso muchas veces de este año pasado, o llevamos ya acumulado, pero este año ha sido muy loco, el tema todo llevaba proteína, me da igual lo que fuera, ¿vale? Me da igual si es un yogur, como si es un pan, como si es un líquido que me bebo, como si es no sé qué me como. O sea, la obsesión por la proteína y incorporan la proteína a cosas que dices, ¿y esto cómo lo estáis incorporando ahí? O cuánta es la alquimia y la química que hay que hacer para que eso lo incorporéis, porque es la moda. Ahora meter la proteína, ¿no? ¿Cuánto va a durar eso? Poco. Son in and outs, ¿sabes? Que dices, ostras, qué peligro, ¿no? Tanta innovación es necesario. A lo mejor es mucho más coherente lo que tú planteas y lo que planteáis vosotros, ¿no? Poco a poco y seguir el ritmo con claridad, con honestidad, con sabiendo dónde voy, cuál es mi origen y ser muy, muy coherente, ¿no? ¿Cómo veis en ese sentido, Merche, desde Yo Soy, ¿vale? ¿Cómo veis el futuro un poco de una marca como la vuestra, incluso de la propia categoría? ¿Cómo veis que es ese nicho que cada vez es más grande de la gente que acudimos a las opciones vegetales? Que no quiere decir a lo mejor que solo que nos hagamos todos vegetarianos, ¿vale? Pero que sí que empezamos a tener todos esa dualidad, ¿no? De decir, bueno, de vez en cuando, ¿por qué no? También explorar, ¿no? Estos territorios. ¿Cómo ves ese futuro de Yo Soy y de la categoría? Pues te hablo un poco primero a nivel de mercado, ¿vale? Ahora que me codeo mucho con marketing, que estoy internamente, me llegan más inputs de mercado que quizá antes no tenía tanto en el sector de la publi. A nivel de mercado, yo creo que la bebida vegetal ya ha dejado de ser como un sustitutivo de la leche, lo que tú dices, ¿no? Ahora todo el mundo se compra la avena y la consume con su café a diario, ¿no? El Mm, público más mainstream. Entonces, hay un gran crecimiento de la marca blanca. Es una categoría que sigue creciendo, ¿vale? Y en la ujú, que todavía hay oportunidad de crecimiento. Está creciendo mucho en torno a los buenos ingredientes, también en torno al sabor, ¿no? El consumidor cada vez le demanda más a la categoría que ya se percibe como saludable, ¿no? ujú. Entonces tú entras, muchas veces se entra a la categoría porque ya hay una percepción de que es más saludable que la leche de vaca, por ejemplo, por Correcto. intolerancias a la lactosa, por lo que sea, ¿no? Y Ujú. por otro lado, el futuro, a nivel de comunicación, ¿cómo lo veo? Sí, Lo que te decía antes, el ser constante, y tener claro quién eres, ¿no? El futuro de Yo Soy, a nivel de comunicación y creatividad, no es lo que queda por venir, sino es lo que estás un poco labrando ya ahora, ¿no? Lo que claro. estás sembrando. Si tú sigues sembrando en cuanto al mismo camino, mismo mensaje y tienes una consistencia de marca, creo que es la clave, ¿no? Para tener garantizado un futuro, ¿no? Correcto, correcto. Y yo creo y tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que además habrá hueco para todas y cada vez en un mercado que se hace cada vez más grande, ¿no? Hablábamos antes de que vuelvo a la polarización o no polarización, ¿no? Al final, yo creo que realmente el consumidor ya no va a ser o soy vegetariano o soy pues flexitariano, ¿vale? Como el término este último que estoy oyendo mucho, ¿no? El tema de, bueno, a veces sí, a veces no, a veces, ¿por qué no puedo explorar esto? ¿Por qué algo que es saludable y está bueno, apelar al como yo creo que Total. es algo súper importante, ¿no? O sea que, súper bien. Nada, oye, pues, mil gracias. Otro asalto fantástico, que has vuelto a ganar por goleada. Vamos al tercero, tercero y último, Perfecto. que sería el de hablar un poquito sobre conexión y creatividad, ¿no? Y con un perfil creativo como el tuyo me apetece un montón, ¿vale? Al final tienes un premio, dos premios EFI muy calentitos, muy recientes, ¿vale? Merche, ¿cómo emociona e impacta
con eficacia, y amplío la palabra en tu caso, una marca con un discurso como el vuestro? ¿Cómo de algo tan simple conseguís impactar tantísimo, que lo hacéis, y ser tan eficaces en vuestra comunicación? Pues yo para mí hay que tener súper en cuenta la cultura en el contexto en el que está la marca, ¿no? Hay que saber leer la cultura y de ahí trabajar luego tus campañas, ¿no? Lo que te decía, por ejemplo, la campaña del camión, que es de donde vienen los premios eficacia. Leímos al consumidor y vimos esta falta de lectura que hay en las etiquetas, como te decía antes, porque el tamaño es muy pequeño, porque no tengo tiempo o Mm, directamente porque no me interesa, ¿no? Y realmente hay mucha gente que no le da importancia o gente a la que sí, ¿no? Entonces, elevar este punto que pasa tan desapercibido en nuestro día a día en un supermercado y a través de un spot agitar a la gente, ¿no? Y llevarlos a hacer este cambio de comportamiento, escondiéndoles un incentivo donde otros esconden precisamente lo que no quieren mostrar, me parece es ahí donde está la clave de la eficacia, ¿no? En atreverte a hacer lo que otros no harían nunca, básicamente porque ya parten de que su propósito no está ahí, ¿no? correcto, correcto. Yo creo que alinear esa coherencia es fundamental. Y casi casi me has contestado la siguiente que tenía preparada, ¿no? Que es, al final, ¿qué peso tiene en todo esto para ser tan eficaz lo que es la escucha activa, ¿no? Del consumidor. Al final, nosotros no trabajamos solos, dependemos 100% del consumidor. Hemos visto muchas marcas que por un comentario en social lanzan un producto de cero a nivel de más D. Entonces, yo creo que cualquier comentario, cualquier escucha activa de redes, cualquier estudio que se haga a nivel de I+D, es digno de escuchar y de leer. Yo creo que cualquier input es bienvenido a la Ujú, hora de trabajar en comunicación, cualquier campaña, ¿no? ujú, Entonces, las marcas no viven aisladas por un lado y el consumidor por otro. ujú. Dependemos 100% del consumidor y hay que tenerlo siempre en el punto de mira. El consumidor es el jefe, ¿no? O sea, manda en todos los sentidos, cuando va al supermercado y también nosotros cuando trabajamos la comunicación. Hay que To- saberlo cautivar porque hay mucha saturación de contenido, de campañas, Claro, y hay que estar ahí y no ocupar el lugar y que no lo ocupen otros. totalmente. Y por lo que estás diciendo, Merche, además, entiendo que es un reto también muy importante el cómo mantener la tensión de la conversación con el consumidor, ¿no? Ante tanta Total. contaminación, ¿no? Es Sí, sí, complicado, total. entiendo, ¿no? En la parte, ya te hablo en la parte más quizá de digital, ¿no? De ese contacto más directo con el consumidor, ¿no? Complicado. Complicado. Justamente te quería hablar de nuestro último lanzamiento, que ha sido la Pumpkin Spice. La verdad que ha sido un fenómeno que se ha convertido en viral. Hemos sabido estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y generar la conversación adecuada. Entonces, creo que Totalmente. la comunicación va un poco de eso, ¿no? A veces no hace falta currarte una superproducción, a veces el contenido más raw, grabado con el móvil de cualquier manera, lo va a petar muchísimo más que una superproducción y a veces un lanzamiento, que no digo que sea la Pumpkin, que es de la noche a la mañana, que no crees nada en él, se convierte en un gran éxito. ¡Ay, qué bonito! Tenemos aparición estelar. Estupendo, estupendo. Y a veces, lo que te decía, y a veces algo que llevas trabajándote mucho tiempo, currándotelo un montón y has dedicado gran equipo y presupuesto, pues no te da los resultados esperados. Total. Entonces, por eso hay que estar en constante escucha activa de la cultura, del consumidor y de la gente en general para saber estar en el momento adecuado cuando toca. Totalmente de acuerdo. Yo que nosotros como agencia que nos dedicamos a, digo, por suerte, a marcas y anunciantes que tienen presupuestos pues reducidos, ¿vale? No trabajamos para grandes multinacionales que tienen presupuestos exorbitados, por lo tanto, lo que es una superproducción ni la sé ni la conozco, ¿vale? Qué harías con un gran presupuesto? Fíjate que al final, es verdad, venimos ahora unas semanas nosotros aquí que con los equipos creativos estamos dando muchísima, hemos contratado una formación in company con tema de inteligencia artificial. No sé si vosotros también esto, cómo lo lleváis, no como sustitutivo de nada, ¿vale? Pero sí como una herramienta muy eficaz precisamente para lo que estamos hablando, ¿no? Para poder crear y producir cosas con agilidad, con rapidez, con inmediatez, etcétera, sin perder la coherencia y sin perder el control de lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, ¿no? Y esas herramientas yo creo que son útiles. ¿Cómo lo ves? ¿Has tocado alguna cosa de estas? ¿Has Sí, son explorado? conversaciones, bueno, yo creo que en todas las empresas, en cualquier agencia, son conversaciones que están sobre la mesa. Yo la IA no la veo al final como si fuera un oponente, lo veo como un compañero de mesa, ¿no? Al final tenemos que ayudarnos de las herramientas para ser más ágiles, para ser más buenos, ¿no? Totalmente. Eh,
y es lo que hago yo en mi día a día al final, ¿eh? Lo utilizo para ser o mucho más ágil, para ayudarme donde no llego o para mejorar, lo que creo que se puede mejorar, ¿eh? Al final creo que es lo que tenemos que hacer todos los creativos y no verlo como si fuera el gran enemigo, que creo que ahí no es. Totalmente de acuerdo, totalmente. Y estamos ahí, todo el sector. Esta mañana también leía unas declaraciones de Ogilvy, del presidente de España, de Ogilvy, que no recuerdo su nombre, y que ya decía que esto, que querían ser los líderes en utilización de inteligencia artificial dentro de sus equipos creativos. Olé, bravo. Yo creo que estamos todos en eso, ¿no? Pero con ese discurso, Merche. Deberíamos de estar todos, ¿no? Cuando nació Photoshop y se empezó a implementar, supongo que habría también reacios a implementarlo, pero al final se tuvieron que subir a la ola porque se quedaban atrás. Yo creo Total. que pasa lo mismo, no puedes ser reacio y no subirte a esta ola porque va a ser parte de tu día a día, y ya lo es. Totalmente. Y yo de verdad creo fielmente en que va a ser y está catapultando todavía más la creatividad. Yo estoy convencido que los equipos creativos que tenemos en la agencia, que tú o quien sea, vamos a ser capaces de llegar a sitios mucho más bonitos y creativamente mucho más ricos a partir de este manejo, ¿no? de la herramienta de inteligencia Sí, a artificial. excepción de la gente que coge los posts de LinkedIn, los copia y pega directamente de Exacto. ChatGPT, esa gente se tiene que extinguir, pero yo creo que al final se tiene que usar como herramienta, ¿no? Es una herramienta más del día a día y hay que usarla con un poquito con cabeza. Total, total. Yo publico una cosa de vez en cuando lo enciendo, me enciendo. Y me llegó a mí me llegan todas las solicitudes de empleo en buzón de nuestra web. Y me entró una de una persona que taché su nombre, pero lo publiqué, ¿no? Porque no es que estuviera redactado con ChatGPT, es que había pegado Es hasta que y habilitado a quitar el poner nombre de empresa entre corchetes, ¿vale? O sea, eh, sí, dije, no me lo puedo creer no esto. puede ser. Sí, sí, te encuentras de todo. Yo me he encontrado mensajes directos de este tipo y es en plan, no puede ser, no puede No ser. puede Y, ser. y Pero ya lo bueno, ves, ¿no? Típicas estructuras de frases, claro. planteamientos y tal, que dices, esto no. Pero esto como las marcas que hablábamos antes, ¿no? Que como no hay hueco para todos, al final las que no tengan un discurso sólido, no se lo crean, no trabajen bien, que es lo que hacéis vosotros, trabajar bien, caerán. Es decir, se caerán. No tiene más. Pueden ir quitándonos un poquito de cuota, un poquito de cosa, pero poco más, ¿no? O sea que en ese sentido, felicidades. Vale, pues una última reflexión y ahora ya como creativa, ¿vale? ¿Qué papel, Merche, crees que tiene o debería tener, la creatividad en el propósito de la marca? Y hablo del propósito, en la esencia de la marca. Al final, como creativa, me pasaba mucho cuando yo iba a presentarle al cliente. Puedes tener una idea estupenda, un punto de partida, un concepto, que si no lo bajas bien, ya estás vendido. Y justo si tampoco lo plasmas bien en una presentación, tampoco ese concepto o esa idea se va a vender bien. Ujú, Entonces, la creatividad también es esa forma, ¿no? La forma de vender el propósito es la creatividad. Creo que si no hay creatividad, puedes tener un propósito maravilloso, pero si no está bien comunicado a través de la creatividad, no tiene sentido, ¿no? Entonces, si no lo cuentas o no sabes contarlo, para mí creo que el propósito no existe. Entonces, la clave es saber contarlo de la forma más creativa posible para ujú. impactar al consumidor. ¿Y qué papel juega en el caso de Yo Soy la parte creativa dentro de lo que es el mensaje de propósito y el mantenimiento del propósito? Pues mira, justo como hablabas antes, somos el pezqueñín dentro del sector, jugamos con multinacionales, entonces nos manejamos con presupuestos muchísimo más ajustados que la competencia. Cuando tienes poco presupuesto tienes que ser muy creativo porque si no tienes poco que hacer, ¿no? La creatividad, de ahí mi incorporación en Yo Soy, ¿no? La creatividad es la base de todo en Yo Soy. Y creo que no es solo la creatividad en la gran campaña de tele que hacemos anualmente, sino la creatividad en todo, ¿no? En cualquier detalle, en un email, en un flyer, en cualquier cosita que tengas en punto de venta. Creo que si todo está bien cuidado y creativamente bien hecho, a mí me encanta, ¿no? Las marcas bien curradas, para mí son un aplauso total. Totalmente. Y Merche, una cuestión que hemos hablado antes de empezar la grabación, ¿no? La incorporación al final de perfiles creativos, ¿no? In-house, en las marcas, ¿no? Dentro de los departamentos de marketing y demás, ¿no? Creo que ya hay cada vez más casos, cada vez hay más, creo que con mucho éxito, como es el caso vuestro. Creo que eso es un mensaje muy positivo que yo digo muchas veces cuando viene alguien de las universidades o voy a alguna universidad a hablar de algo, que aliento mucho también, que hay otros mundos más allá de la agencia. Es decir, un creativo, afortunadamente, o el perfil creativo, tiene muchísimo recorrido dentro de una compañía, ¿no? Y dentro de las marcas, y más hoy en día, ¿no? Por esa necesidad de estar en contacto. Y creo que tenéis una virtud, y no sé si en tu caso también sucede, que estáis muy cerca al final de quien decide en la compañía.
llámese CEO, llámese lo que sea, ¿no? El director general o el dueño, llamémoslo en castellano, ¿no? Al final creo que un perfil creativo esté tan cerca de la esencia, de la dirección, de quien se está jugando de verdad el dinero y su dinero, que son los responsables de la compañía, creo que es también importante, ¿no? Sí, de cara el hecho de estar internamente hace que estés, en las conversaciones donde tienes que estar, ¿no? En los Claro, foros donde se hablan cosas importantes y, por otro lado, también la información fluye muchísimo más rápido, ¿no? No tienes que pasar por una ejecutiva de cuentas en una agencia y por toda la jerarquía, ¿no?, de una agencia convencional. Parte positiva, negativa, que también el hecho de conocer tan de cerca la marca y conocer su realidad, hace que, por ejemplo, seas muchísimo más consciente de en qué huevos, en qué cesta poner los huevos, ¿no? Dónde llevar el budget, ¿no? Y tú quizá, por ejemplo, desde la agencia apostarías más por una cosa que por otra, porque no eres tan consciente como de esa realidad de la marca, ¿no? claro, no hay tanto sesgo ahí a lo mejor, ¿no? Total. Sí, pero sí que es verdad que, a ver, yo, y será que a lo mejor porque me estoy haciendo mayor, pero cada vez estoy más cómodo cuando conoces de verdad la realidad de lo que pasa, ¿no? Al final, yo creo que como los perfiles de estrategia y creatividad, lo que necesitamos es ver si lo que hacemos funciona. Quiero decir que creo que es un principio básico, ¿no? O sea, no hacemos creatividad por hacerla, hacemos una creatividad para vender, ¿no? Una estrategia para vender. Al final, ver, y yo cada vez soy más de a tiempo real, pero está funcionando esta campaña, ¿cuánto se ha vendido esta semana de este producto? O que hay herramientas buenísimas ahora para medir esto. Y esto apasiona también, ¿no? Creo que es bueno y que estimula, ¿no? Al final, la agitación creativa constante, de decir, tengo que inventar por aquí, esto ha funcionado, esto no, me voy a cambiar por aquí, ¿no? O sea, que el perfil creativo cerca de la dirección lo consideras también importante, ¿no? Totalmente. De hecho, por eso me gustan tanto, los premios Eficacia, Total, porque realmente están avalados por datos, ¿no? Si no tienes esos datos, no puedes construir tu case, ¿no? eso es. Y ni siquiera, ganar ningún metal, ¿no? Entonces, el hecho de que al final el creativo, el planner, esté pensando también en que está haciendo todo su trabajo al final está destinado a vender X producto, ¿no? Si no Mm, se vende, su curro no está funcionando bien. cierto. Totalmente. Eh, De acuerdo, Merche. Muy bien, pues cerramos el tercer y último asalto, ¿vale? O sea que mil gracias, bravísimo. Me ha encantado esta conversación y te voy a lanzar ahora, que siempre hacemos esto así muy rápido para acabar con por todo lo alto el episodio. Tres preguntas así medio preparadas que tengo que contestarás súper rápido, de lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Van a ser preguntas muy Perfecto. fáciles, ¿vale? Te disparo la primera. ¿Qué campaña del sector te habría encantado firmar? Mira, me voy a ir del sector, pero me ¿Vale? mantengo en el propósito, que también tengo en Radar marcas que tienen el mismo propósito que nosotros en su sector. Me parece exquisitísimo el trabajo que está haciendo The Ordinary, todo lo que está Bravísimo, haciendo en los últimos años me parece brutal. En bravísimo. cuanto a propósito, es un bravo. Toda la razón. Segunda pregunta, si pudieras eliminar una marca de la competencia, ¿cuál sería? Ninguna, qué aburrido. A mí me encanta, parece mentira, pero me encanta ver que, yo qué sé, Oatly, Alpro o cualquier otra marca ha lanzado algo y digo, ostras, ¿por qué no lo he hecho yo? O, ostras, esto fue lo que salió el otro día en la conversación tal. A mí me encanta la competencia, al final la competencia hace que te piques, ¿no? Y que Total, saques cosas mejores tú internamente, ¿no? Así que viva total, la competencia. que es la competencia. Ahora, vale, ya la última y con esto cerramos. ¿Nos puedes contar o un secreto o algo de lo que viene cerquita en la marca? A ver, después del lanzamiento de Pumpkin, que ha sido una edición limitada, creo que se ha dejado el listón como bastante alto. Yo solo digo que espero que el año que viene se mantenga. Ah, qué bueno, qué Se bueno. vienen cosas interesantes. Qué bien, qué bien. Y atentos estaremos, ¿vale? Oye, Merche, felicidades primero que nada por tu trabajo, ¿vale? Y por lo bien que lo estáis haciendo como marca, ¿vale? Y muchas gracias, ¿vale? Gracias por este cariño con el que has preparado el diálogo, con el que has mantenido el que se nos hayan ido cayendo rivales por el camino, ¿vale? Pero bueno, que es entendible y que cada uno toma las decisiones que tiene que tomar. Has visto que esto no va de hablar contra nadie, sino que es, bueno, a tratar de aportar un poquito nuestro granito de arena a que los que nos dedicamos a esto, pues encontremos también algo de inspiración. Yo he encontrado mucha, ¿eh? Con todas las cosas que has dicho y me apuntan varias. O sea que, mil gracias, Merche. Muchas gracias, Juanvi. Un placer haber hablado contigo. Siempre es un placer hablar con un compi de profesión. Siempre surgen cosas guays, así que encantadísima.
de por fin haber llevado a cabo esta conversación. Gracias, Merche. Un beso. Muchas gracias.